Bienvenidos en una nueva ocasión a Entre lo Divino y lo Humano, y creo que ya he perdido bien la cuenta, pero por cuarta ocasión, si no me equivoco, tenemos con nosotros a Antonio Piñero. No hace falta presentación prácticamente, es un experto en los orígenes del cristianismo, catedrático universitario, y vamos a hablar de diferentes cosas de interés para la audiencia del canal. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bueno, pues yo debo decir que estoy bien, no tengo quejas, parece que estoy bien de salud, tengo ánimo, trabajo a gusto y estoy encantado, no hay ningún problema. Salgo con mi barco de vela de vez en cuando, lo cual me equilibra, pero estoy haciendo además ahora un trabajo interesante que a lo mejor les interesa a nuestra audiencia, porque terminado la entrega del último volumen de los apócrifos del Antiguo Testamento, ya está entregado, entonces ya saldrá cuando sea el momento. Y entregado también el último volumen de los Hechos apócrifos del Nuevo Testamento, ahora me he puesto para ver si termino aproximadamente en octubre con José Montserrat. Supongo que conocéis a José Montserrat, porque el libro gordo de los libros del Nuevo Testamento lo he hecho con él y con Gonzalo Fondara, fundamentalmente. Bueno, pues José Montserrat y yo estamos intentando hacer un trabajo que no es de investigación, pero que va a ser muy interesante. Hay mucha gente que piensa que la gnosis sigue hoy viva y que hay muchos pues en la New Age o en la teosofía o algo así, pero piensan, yo creo que en parte erróneamente, que la gnosis de hoy es una continuación de la gnosis judía y cristiana o judío-cristiana de los siglos segundo, tercero y cuarto, o si quieres primero, segundo y tercero fundamentalmente. Yo creo que no. Bueno, pues tenemos... Sí, pero ahora que lo dices, yo tengo esa interpretación de que la gente cree que es una continuación, sí. Sí, y no es estrictamente, creo yo, una continuación. Pero como la gnosis antigua, tanto judía como cristiana, está escrita en libros esotéricos con S, de Sevilla, ¿no? Esotérico, S líquida, es que resulta que son ininteligibles. Claro. Entonces puedes leer alguna aclaración general sobre qué es la gnosis. O, por ejemplo, leer un tratado con algunas notas, pero tú pierdes la visión general del sistema. Eso es lo que yo no he encontrado en ninguna parte. Una visión general del sistema gnóstico, de modo que la gente pueda entenderlo. Entonces a mí se me ha ocurrido, y Montserrat está de acuerdo, porque él, como ha hecho más trabajos que yo, bastante más, sobre la gnosis, y además hizo una tesis cercana. Y además otra cosa, estudió con el famoso padre Orbe en la Gregoriana, Universidad Gregoriana de Roma, un experto mundialísimo de gnosis. Pues entonces yo estoy aprovechando gran parte de su material, y a mí lo que se me ha ocurrido, y a él le parece estupendo, es hacer una aclaración de todo el sistema, pero no explicando, sino, bueno, claro, explicando, pero utilizando un montón de textos, casi 600. Entre 500 y 600 textos. Entonces se va presentando la idea general, y luego ya empieza la explicación concreta desde el principio hasta el final, de tal manera que al lector le diga, bueno, pues vamos a ver ahora toda la gnosis completa, desde el Dios ultratrascendente hasta el fin del mundo y la vuelta de los gnósticos al Dios ultratrascendente. Y eso es un sistema. Pero ese sistema lo vamos a hacer poniendo los textos, que no sean muy largos, y explicándolos. ¿Pero cómo? Explicándolos por dentro, porque muchas veces dicen el gran espíritu virginal, o el tripotente, o el infante
tripotente o el protomanifestado. No, o él, o ella, o estos. Es decir, hay que poner un paréntesis breve y decir, el que habla es este. Claro, sí. Y luego, claro, porque si no te despistas, y luego, debajo, una vez que el texto queda más o menos claro, debajo, pues una aclaración de 5, 6 o 7 líneas o más de los temas principales. De tal manera que cuando llegues al final, que serán en torno a las 300 páginas, digas, bueno, pues a mí me han explicado el sistema general de la gnosis. Eso es muy importante. Y es curioso porque ahora que me lo estás comentando, yo sí que he visto por redes sociales, Facebook, Internet, que hay grupos gnósticos y algunos son cristianos gnósticos, etcétera, pero como que hay un cierto, no sé si boom, pero como una cierta moda de la gnosis en la actualidad. Entonces, me alegro que me lo digas. Yo estoy un poco apartado en ese aspecto. Sé que existe, pero sin datos. Entonces, si tú lo confirmas, me parece muy bien, porque me imagino que ese es un terreno abonado para que les interese este libro. Ahora, yo te digo, es un libro lo mismo que los libros del Nuevo Testamento. El libro gordo es un libro único, no porque nosotros, los editores, o sea, traductores y comentaristas, seamos más listos ni nada de eso, no, hay un montón de gente más lista, no, sino porque se nos ha ocurrido la idea que a otros no se les ha ocurrido, ¿no? Y entonces hace eso de decir, vamos a explicar los evangelios desde un punto de vista crítico, histórico. Bueno, pues eso, pues no se hace. Y entonces eso hace del libro único. Pues lo mismo aquí pasa con la gnosis, ¿no? Hay especialistas, pero tú sabes lo que dicen los especialistas. Bueno, me voy a yo poner a hacer un manual didáctico y tal. Que trabaje la gente y que lo estudia. Y entonces resulta que la gente, claro, no puede reunir todo el material y tampoco darse un tiempo largo para estudiar de tal modo que su mente quede claro cómo es el sistema y cada idea encajarlo dentro de un sistema. Y entonces a mí se me ha ocurrido presentarles el sistema. Es un libro de 300 páginas. Bueno, vosotros os vais a convertir en cierto modo en algo así como apóstoles de la gnosis. Vais a establecer una síntesis de los dogmas para que la gente los entienda. La gnosis, lo cual no quiere decir... Yo puedo hacer una síntesis de los dogmas cristianos y a lo mejor soy hindú. Lo sé. O puedo hacer una síntesis de la religión budista, aunque sea cristiano. Pues aquí lo mismo. Tú puedes hacer una exposición del sistema de un filósofo sin que comulgues con todo lo que dice el filósofo. Pues lo mismo tú puedes hacer una exposición de la gnosis sin que comulgues con todo lo que dice la gnosis. Bueno, pues entonces... ¿Y este proyecto para cuándo crees que podrá estar? Hombre, yo diría que entre octubre, en torno a octubre, ha de ser entregado a la editorial Trota. Y la editorial Trota, que tiene siempre muchos libros en la cola de edición, pues supongo que lo sacará a lo largo del 2024. Bueno, Trota yo creo que tiene que estar contentos con vosotros porque ha sido un éxito la edición comentada del Nuevo Testamento. La última era la tercera edición, ¿no? Y ya estaba bastante... Y que se está vendiendo relativamente bien, hombre. Para ser un libro de casi 1700 páginas, yo creo que se está vendiendo bien. Entonces, sí, yo creo que está contenta. ¿Os planteáis hacer una cuarta edición o todavía no es necesario? Pues yo creo que ya se lo está planteando Trota. Sí. Bueno, pues yo me alegro que... Es fantástico, porque en año y medio que se haga 4 ediciones de un libro de 1700 páginas es algo... Eso hoy en día, realmente eso es rarísimo. Y más un libro de sesudo, de investigación, de historia, etcétera, es raro, sí. Es un éxito. Así que te felicito, a ti y a tus compañeros. Claro, yo estoy contentísimo, ¿no? Pero es un servicio bueno a la gente. Sí.
Bueno, te iba a preguntar qué nuevos proyectos tenías, me los has dicho, me parecen muy interesantes. Yo, en particular, seré quizás uno de los primeros en comprar este libro que tenéis en desarrollo sobre el establecimiento de esos parámetros de la gnosis. Me parece muy interesante. Yo creo que habéis acertado, porque es un nicho que está sin tocar, una exposición de conjunto, ¿no? Y explicada. Pero con textos, ahí está. Que no es que digas, yo te explico y tal, no, sino con los pasajes dificilísimos delante, ¿no? Que dicen, pero yo solo no puedo entender esto. Pero bueno, con ayuda, sí lo entiendes, poco a poco. Pues sí. Pues yo creo que vais a tener éxito. Y ahora voy a hacerte ya alguna pregunta que en estos meses, porque nuestra última entrevista fue, si no me equivoco, casi en el cambio de año, fue en torno al 26 de diciembre, ¿no? Nos deseamos las Navidades, etcétera, que nos fuese bien. Y ya han pasado unos meses, ya está avanzado el año. Y entonces he ido apuntando, pues, preguntas que quería hacerte, ¿no? Y que me parece interesante, yo creo que para la audiencia. Y un aspecto que me parece a mí interesante es el tema de los dichos de Jesús, todas aquellas frases que él pronunció y que fueron recogidas, ¿no? Y aparecen en el Nuevo Testamento. Mi pregunta es, ¿todos los dichos de Jesús, los logoi, están todos recogidos en el Nuevo Testamento? ¿O hay alguna otra, vamos a decir, lugar en el que estén dispersos en otros documentos o en otras fuentes? En el único sitio donde podría estar contenido dichos de Jesús, que los hay a montones también, sería en los evangelios apócrifos. Sí. O algún que otro dicho, pues en hechos apócrifos de los apóstoles que citan a Jesús, o en Apocalipsis, que hay muchos. Ya sabes que yo he escrito un pequeño librito recogiendo solo 45 Apocalipsis, y digo solo porque a lo mejor si me hubieran dejado más espacio habría puesto 100, ¿no? Porque los hay. Entonces, pues, ¿qué te digo? Que hay muchos sitios donde hay otros dichos de Jesús. Ahora bien, la cuestión es, hay que tener el olfato crítico de saber aquellos que son probablemente auténticos. Y digo probablemente porque ya sabes cuál es mi sonsonete continuo de que en historia antigua todo es probable o plausible y que nunca se puede afirmar absolutamente nada tajante. Vale. Entonces, una vez que se establece por comparación global y por las fechas en las que se escriben tanto los evangelios apócrifos como los evangelios aceptados por la Iglesia, cae uno en la cuenta que los más antiguos son justamente los aceptados por la Iglesia, lo cual no quiere decir que todos los dichos recogidos en Marcos, Mateo, Lucas y Juan sean igual de auténticos, porque también ahí opera la crítica. Ahora, algo parecido sería, creo, que en ese magma de evangelios, hechos y apocalipsis apócrifo, el que más se parece a los evangelios más antiguos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, es el evangelio copto, es decir, en versión copta de Tomás. Cierto. E incluso hay algún que otro hecho, uno o dos, que pudiera ser auténtico y que el evangelio de Tomás, cuya forma actual, nuestra forma actual es en el copto del siglo IV y en el griego del siglo II, aproximadamente del 150 o por ahí. Pero probablemente esa es la fecha aproximada por la ideología. Es decir, estudiando el texto por dentro, eso se llama crítica interna. Estudiando el texto por dentro, pues encaja muy bien en el desarrollo de las ideas cristianas en torno al 150. Ahora bien, hay un problema
Y una cuestión es que los dichos de Jesús, que ya te digo que quizás haya uno o dos o tres que sean auténticos, quizás, el problema está que están envueltos con otros dichos que sin duda son comentarios gnósticos. Es decir, están involucrados pares y nones, verdades y históricas, es decir, verdades entre comillas muy cercanas a Jesús o más alejadas, o sea, opinión de la gnosis. Entonces, ahí hay una discusión que no se va a acabar nunca, nunca jamás. O sea que vendrán generaciones y generaciones. Ahora, en líneas generales, se dice, en líneas generales, abunda más, y acuérdate, yo no sé si lo he dicho, pero lo digo ahora, que en historia antigua es muy importante el consenso de los investigadores. Cuando hay un consenso de los investigadores en una interpretación, es decir, que en un 80 o 90 o 95%, pues puedes decir, hombre, pues esto es muy probable que sea auténtico. Pero entonces el consenso, pero no tan grande ni mucho menos, pongamos en torno quizás al 70%, es que el Evangelio de Tomás, tal como se nos presenta ahora, es un comentario a dichos de la corriente de los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas. Es decir, es material sinóptico, aunque puede haber también algunos, dicen, material del Evangelio de Juan, probablemente, pero sobre todo sinóptico. Ahora bien, no nos ponemos de acuerdo y ese 90% dirá, sí, ahí está, pero no puedo, o 70%, sí, es el que más se acerca. Pero ahora viene esa segunda fase, ahora precisemos más todavía. En este dicho, por ejemplo, al principio, estas son las palabras de Jesús que recogió Judas, Tomás, Dídimo, etc. Y luego dice, el que busca hallará y se quedará admirado, encontrará, y el que se admire reinará. Y todo esto puede encajar dentro de la mentalidad de Jesús, que hay que buscar el reino de Dios, que quedarás admirado cuando pienses las bondades de ese reino, y que luego si entras, formas parte del reino y reinarás. Bueno, pero eso lo dijo Jesús tal cual. Ahí ya, eso es lo que te digo, aunque haya ese consenso de que es el Evangelio que más se acerca, la prueba es, si tú vas al volumen gordo, al libro gordo de los libros del Nuevo Testamento, verás que siempre que hay un texto paralelo, se cita siempre de Mateo, Marcos, Lucas y de Juan, y además se cita el Evangelio de Tomás. Incluso se reproduce, pues el Evangelio de Tomás dice esto, en raras ocasiones. Hay notabilísimo número de evangelios, algunos gordísimos, como por ejemplo Pistis Sofía del siglo IV, o el libro de Yehú, y algunos otros también, el apócrifo de Juan, en la que el Salvador le va diciendo cosas, u otros libros gnósticos que no llevan el título de evangelio, pero que son evangelios, como por ejemplo el libro de Tomás, el atleta, el que aguanta en la fe, es decir, o el diálogo del Salvador, es decir, que presenta diálogos. Hay libros gordos. Pistis Sofía es bastante gordito, pero te aseguro que de los 100 y pico dichos de Jesús hay dentro algunos discursos larguísimos. Yo no doy un adarme, no doy un euro o un dólar, porque eso que contiene Pistis Sofía proceda casi ni de lejos del Jesús histórico. Esos son lucubraciones gnósticas de un Jesús resucitado que se presenta y dialoga con María Magdalena, con Pedro, con Felipe, con Tomás, con alguna que otra mujer también, y dialoga con ellos. Y les preguntan,
y él responde, pero lo que responde son temas gnósticos. Bueno, y en Pistisofía no te quiero contar. Si ya textos son gnósticos, ya son difíciles, hay algunos que son especialmente difíciles. Por ejemplo, el libro de Yehú y algunos pasajes de Pistisofía contienen casi ensalmos gnósticos, conjuros. Yo personalmente no los entiendo. Y llevo años estudiando. Si tú no los entiendes, que eres un referente en la investigación sobre los inicios del cristianismo, ya tiene mérito. Y confieso aquí que mi desconocimiento, pero ¿hay alguna edición dentro de lo que está publicado, seria, fidedigna, que presente todos los dichos de Jesús, que más o menos unánimemente hay un acuerdo en ellos? Un acuerdo. Sí. Eso, verá, no... Hay un acuerdo porque se discutió en el llamado Jesus Seminar, el seminario sobre Jesús californiano, que ahora está en decadencia, que esos se examinan los dichos y además le van colocando una etiqueta. Muy cierto, cierto, poco cierto, improbable, en nada probable o falso. Vale, pero yo no conozco en otros así un catálogo de dichos de Jesús. O por lo menos ahora mismo no lo tengo en mente, porque la discusión es tan tremenda sobre el significado exacto de cada palabra de Jesús, su entorno, el momento en que lo dijo, con qué intención, si ha sido transmitido bien o no, si se puede retrotraducir al arameo para que esa retrotraducción ilumine su sentido. Está la discusión que no acabará nunca. Me imagino que las actas de este seminario californiano que me comentas están disponibles, ¿no? Publicadas. Sí. Solo hay que buscar la obra de Robert X. Funk, F-U-N-K. Ese Jesus Seminar prácticamente solo tuvo adeptos prácticamente norteamericanos. Es decir, curioso, ni los grandes exegetas de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania y todas esas zonas y tal, casi nadie participó, casi nadie, de tal manera que se llegó a decir en plan de broma que el Jesús del Jesus Seminar era un Jesús californiano. Ya. No, pero la iniciativa que tuvieron me parece excelente. Tendrían que haber participado a nivel internacional, bueno, pues expertos, ¿no? De diferentes países. Pero hombre, sí, eso se puede hacer, ¿no? Dice, vamos a hacer un Jesus Seminar, pero mucho más amplio, ¿no? Y vamos a ir, por ejemplo, se dividen los dichos de Jesús, ¿no? Esto es una idea. Sí. En dichos tal como, por ejemplo, tal como los dividió Rudolf Bultmann, ¿no? O en dichos apocalípticos, o en dichos procedentes o concordantes con Juan Bautista, en dichos polémicos, en parábolas, en toda esa división que tiene Bultmann en su obra crítica, sobre los dichos de Jesús, que lo que es la historia de las formas, ¿no? La historia de la tradición sinóptica, echa fuera a Juan, prácticamente, sí. Elimina el cuarto evangelio, es historia de la tradición sinóptica, porque da por supuesto que del cuarto evangelio no puede sacar nada totalmente seguro. Entonces, ahí hay una división de los dichos. Hombre, se puede encargar, por ejemplo, a 30 equipos, ¿no? Vamos a estudiar los dichos de Jesús. A ver, ¿cuántos dichos creemos o hay un consorcio mental, convenio, consenso de que, por ejemplo, puede haber 230 dichos, por poner un número, ¿no? Y vamos a dividirlos en decenas o
en unidades 20, 30, lo que sea, Sí. y luego tener un cenáculo mundial para discutir el resultado de esa comisión por trozos. Eso llevaría años, ¿no? Sí, sí, sí. Después podría salir un catálogo. Quisiera hacerte una pregunta. Bueno, tú tienes un libro que es La vida de Jesús a la luz de los evangelios apócrifos. Creo que es del año 2014. No, es de antes, pero es que ha tenido tantísimas ediciones, tanto pirateo y tanta traducción también a 6 o 7 lenguas. Yo, a la verdad, no me acuerdo cuando lo hice ahora mismo con exactitud. Es decir, yo creo que es antes, pero bueno, es igual. Y si tuvieses, que es muy imposible por el tiempo que tenemos, pero hacer una especie de síntesis de 5 líneas de cuál es la imagen que aparece de ese otro Jesús en los apócrifos. ¿Qué podrías decirnos brevemente? Pues te diría, la imagen de Jesús es lacunosa, con muchas lagunas, porque se dedican sobre todo a la infancia, olvidan la juventud y prácticamente la vida ministerial, la vida pública. ¿Por qué? Porque eso ya está. Y los apócrifos o los autores de los apócrifos normalmente lo que intentan es rellenar huecos. Entonces, ¿dónde están los huecos? En la infancia, en la juventud y en parte en la pasión, en parte, pero en la vida pública ya hay bastante. Entonces, la imagen, sinceramente, que hay del niño Jesús en la vida pública es de un niño intolerable. Es un bellaco. Un niño que es como un petardo porque es que mata a sus compañeros y le llevan la contraria. Es un niño milagrero, es decir, está dotado de poderes sobrenaturales como los héroes antiguos que de niños también ya tenían, como Hércules, ¿no? Pues que en la cuna liquidó a una serpiente que venía a comérselo, una serpiente grandísima, y en la cuna acabó con la serpiente. Bueno, pues entonces la imagen es de un bellaco, un niño que mata a otros colegas, luego los resucita, que es un problema en la escuela, que hace milagros y tal, o un niño que va a Egipto y allí se dedica a derribar todas las estatuas y templos de los ídolos y los padres tienen muchos problemas con él. El niño es de verdad, es una verdadera pieza de lo malo que es. Es un sabiondo. Y en algunos aspectos alguien lo ha calificado como de un poco pedante, ¿no? Pero claro, porque presentan a un niño que lo sabe todo, que corrige a sus maestros, que les explica las cosas a los maestros, que le echan de la escuela porque el maestro, claro, se siente. Dice, oye, le llama a José y le dice, yo no puedo con tu hijo, así que llévatelo de aquí, de la escuela. O sea que prácticamente le echan de la escuela, en un caso. Y luego, la historia de la doctrina, o sea, ya luego pasamos, como infancia y juventud, ya te digo, es totalmente fantasiosa y la vida pública ya está, los libros apócrifos lo que enseñan es una doctrina especial de Jesús. Pero esa doctrina especial de Jesús según los bloques de los evangelios apócrifos. El bloque de restos de evangelios judeocristianos, la imagen será un Jesús tal como lo pensaban ebionitas o nazarenos o los hebreos de Egipto. Y la imagen normal de la doctrina de Jesús que no esté en los evangelios sería la gnóstica. O si quieres también, otra imagen de Jesús sería del evangelio secreto de Marcos, que yo creo que es un falso, y en la vida de Jesús y en Jesús y las mujeres también lo trato, lo del evangelio secreto de Marcos, creo que es un falso, que presenta a un Jesús con un ribete un poquito homosexual. Es decir, que hay
o doctrinas gnósticas o doctrinas judeocristianas, y bueno, ya no te quiero contar otros apócrifos de un Jesús apocalíptico, ¿no? Ya sería el Jesús cabalístico, que lo hay. Entonces, serían muchos Jesuses distintos. Y al hilo de lo comentado me surge una idea que me parece interesante. Si ya hacer la visión de la vida pública de Jesús es compleja desde un punto de vista histórico, pero hacer vamos a decir, una reconstrucción de ese periodo de la vida oculta de Jesús, la vida que no fue pública, desde un punto de vista riguroso histórico, es muy difícil de hacer. Bueno, hay un libro estricto muy bueno que es no está traducido, ¿no? Pero es un libro que incluso para quienes saben alemán y todo eso, es bastante duro de leer. Es de Walter con W, Bauer, ¿no? Bauer es un campesino, un campero, vamos, eso es un Bauer, ¿no? Walter Bauer, aparte de un maravilloso diccionario del Nuevo Testamento y una tesis fantástica sobre cómo era el cristianismo primitivo, en el que dice, primero era la herejía, entre comillas, es decir, la pluralidad, y luego vino la ortodoxia, y no al revés. Hubo una ortodoxia y de ahí empezaron a salir herejías. No, es todo lo contrario. Bueno, pues tengo un libro que se llama La vida oculta de Jesús, pero es sumamente técnico. Yo lo tengo por ahí. Sumamente técnico. Aparte, ese libro, tú tienes que saber latín, griego, hebreo, arameo, alemán, inglés, porque él te va citando todo y no traduce nada. Ya. O sea que no, es un libro para es un libro para expertos, especialistas de la materia. Así. Sí, vamos, yo lo tengo y yo lo he manejado y todo eso. Pero yo he sacado el destilado popular para la gente y legible, es ese que yo te dice. El otro Jesús, vida de Jesús según los evangelios apócrifos, ahora editorial Herder. Y ahí está reunido todo lo que yo creo que es legible de Jesús, sin que tengas que leerte. Claro que el Jesús gnóstico está muy resumido. Otra pregunta que tengo en mente es la siguiente. Bueno, en el cristianismo y sobre todo en la Iglesia católica, ortodoxa, hay un concepto principal, ¿no? Y que fundamenta todo, que es la cuestión de la sucesión apostólica, ¿no? Sí. El concepto y ese tema de la sucesión apostólica en el Nuevo Testamento ¿se toca muy por encima o hay bastantes alusiones a ella? Se toca muy por encima porque en realidad tampoco sabemos nada. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente ni siquiera sabemos los nombres exactos de los 12 apóstoles. Ni siquiera. Si no, vete al libro gordo y veis en Marcos o en Lucas o en Mateo y veréis cómo los nombres cambian. Lo de Mateo, lo de Judas, lo de Tadeo, los diversos Simones. Es decir, que es inseguro. ¿Y quiénes son aquellos de los que se habla en el Nuevo Testamento? Pues se habla de los 12 apóstoles, pues se habla de Pedro, de Santiago y de Juan, pero son anécdotas. Es decir, tú, dicho más claro, si tú dijeras, yo ahora quiero reconstruir la teología de Juan apóstol o la teología de Pedro apóstol, la suya propia, con las diferencias que puede tener respecto a la Iglesia Madre de Jerusalén, que él, Pedro, y su colega Juan, no Santiago, porque le cortó Herodes Agripa I, en torno entre el 41 y 42, le cortó el cuello, o sea que de Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, solo hay uno, Juan, que aparece en Hechos de los Apóstoles, pero casi no dice ni mu. El que habla solo es Pedro. Entonces, uno,
No sabemos los nombres de los apóstoles, no hay noticias de nada de los apóstoles, de nada, de nada, de nada. No podemos caracterizar la vida de Pedro nada más que a través de su pertenencia a la iglesia de Santiago, que no es uno de los 12, no es apóstol, es el hermano del Señor y por lo tanto no pertenece a los 12. Entonces, ¿realmente qué sabemos de esa gente? Nada de nada. Entonces, ¿cómo vamos a fundamentar? Bueno, pues es bastante sencillo. La tradición dice que tanto Santiago, el hermano del Señor, fue el que impuso las manos a algunos y los nombra obispos. Bueno, la palabra obispo es griega, episcopo. Administrador, algo así, ¿no? Sí, más bien es el vigilante. O sea, fíjate que periscopio en el submarino es aquello con lo que, el tubo con lo que miras todo alrededor del submarino, ¿no? Luego, scopeo es mirar y episcopos es el que ejerce la mirada sobre un grupo. En realidad es un controlador, ¿no? De grupo. Bueno, pues entonces resulta que, como te decía antes, pues tú puedes sacar unas cuantas anécdotas. Ahora bien, la sucesión apostólica es como un invento del cristianismo primitivo para decir que tanto la doctrina sobre Jesús que procede de Santiago, de la iglesia de Jerusalén, aunque no sea uno de los 12, y Pedro y Juan, al que se le hace vivir un montón de años, pues esos empezaron a ordenar obispos. Y luego algunos otros obispos del grupo de Pedro, que se pasaron al grupo de Pablo, pues también ordenaron obispos, etc. Pero eso es un constructo mental. La sucesión apostólica está clara, sin embargo, en una obra del año 96, que es la primera epístola de Clemente. Pero hay que tener en cuenta que Jesús había muerto 70 años antes, casi. Sí. Y que respecto a la vida de los apóstoles en esos 70 años y qué hicieron y qué sucesión, no tenemos noticia. Los primeros hechos de los apóstoles, aparte del canónico, en el que Pedro y Juan tienen una participación casi exclusiva hasta el capítulo 6. A partir del 8 aparece también Pablo y a partir del 12 Pedro desaparece y queda solo Pablo. Aparte de eso hay hechos apócrifos. Pero si ya en los hechos canónicos apenas hay noticias, en los hechos apócrifos, ¿sabes de qué fechas son? Pues son el primero, quizás el de Andrés, entre 140 y 150, 110 años después de la muerte de Jesús. Los grandes hechos de Juan, de Pablo y de Pedro son del 180. Los hechos de Pablo, por ahí aproximadamente también. Pablo y Tecla, que entre paréntesis, Tecla es una santa inventada, probablemente, no es de los hechos apócrifos de Pablo. Y luego los hechos de Tomás es en torno al 230, 240, 250. ¿Qué diablos vas a sacar tú de esos hechos que son novelitas, son novelas? Bueno, pues ya me dirás tú lo de la sucesión apostólica. Todo esto te lo digo para fundamentar mi idea de que aunque aparezca en Primera Clemente ya claramente la idea de una sucesión apostólica, es más bien un invento
Digamos que se expone, digamos, la teoría, el concepto, pero que rastrearlo históricamente es complicado. Es imposible. Es lo mismo, y yo me he hartado de decirlo, con poquísimo éxito, claro, porque no interesa, que la presunta iglesia petrina es imposible de rastrear. Es decir, que no, probablemente no existió. Bueno, Más, eres un hereje. yo soy un hereje, pues sí, pero probablemente no existió. Es más, yo diría que la iglesia petrina, y esto es una de mis tesis quizás más avanzadas y totalmente rechazadas, por supuesto. La iglesia petrina es un invento de la iglesia paulina. Y tú dirás, ¿pero qué está usted diciendo? Vaya locura. No, no, no. Los discípulos de Pablo eran absolutamente conscientes de cómo los discípulos de Santiago, la iglesia de Jerusalén y otros más le decían a Pablo, para el carro y habla poco de Jesús porque tú no tienes ni idea de Jesús. Lo que sabes de Jesús son solo visiones y lo que los nuestros te han enseñado y lo demás te lo has inventado tú. Y entonces la iglesia paulina, por una cierta amistad entre Pablo y Pedro y contacto, inventa, en mi opinión, la iglesia petrina de tal manera que la iglesia paulina tenga un fundamento de unirse a la vida del Jesús histórico. Y según tu argumentación, esa iglesia petrina y esa comunidad cristiana de Roma, ¿desde cuándo se puede documentar históricamente? Pues por la epístola a los romanos en el 58. Ya se sabe, y otras epístolas anteriores, que hay mucha gente en Roma, muchos judíos, y que de esos judíos había suficientes que creían en el Mesías. Es decir, nuestras fuentes son muy tempranas. La tradición de Pedro en Roma, fíjate, es de en torno al 180. Han pasado 150 años después de la muerte de Jesús, pero es una tradición unánime. Entonces es posible que Pedro estuviera en Roma, pero ni siquiera sabemos si le consideraron obispo del grupo cristiano o digamos santón jefe de la tribu, aunque el obispo ejecutante estuviera más abajo. Recientemente nos ha dejado nuestro querido e incombustible Fernando Sánchez Dragó. Para mí, en lo personal, creo que es una gran pérdida para la intelectualidad española. Tú colaboraste con él durante muchos años, en muchos proyectos, espacios televisivos, tertulias, charlas, etcétera, etcétera. Pero siempre decía, aquí está era yo, dice que piensa lo contrario que yo. Pero sin embargo, nos respetábamos muchísimo. Yo no pensaba como Fernando respecto al cristianismo primitivo. Sí. Es evidente porque en eso él era más utópico y más constructor, yo más a ras de suelo, ¿no? Pero efectivamente he colaborado con él y yo lo estimaba y estimo mucho su memoria, eso es claro. Yo la percepción que tengo de él es que era una persona muy tolerante, que le gustaba escuchar opiniones divergentes y unir, tender puentes, un poco sería la idea. Defendía ardorosamente su punto de vista. Sí, sí, sí. ¿Y qué te gustaría destacar de su legado, ¿no? y de su forma de ser, ahora que ha fallecido, por hacer un poco balance? Bueno, pues para mí el legado de Fernando era una mente abierta a un montón de ideas. 2, una mente absolutamente crítica. Y tercero, una mente consciente de que no basta con tener una mente abierta y ser crítica, sino que tu tarea es escribir, proyectarte y formar y dejar un legado. Esas 3 cosas las tenía Fernando y es muy importante ser un tipo muy listo, una mente muy crítica, que oía muchas cosas
y que luego no se queda tranquilo, como algunos que son grandes especuladores, pero no escriben una sola palabra, y entonces su voz se difumina. Pero este no, deja siempre, si quieres, a lo mejor había un cierto defecto, o prurito más bien, más que defecto, el prurito de ir un tanto contra el discurso dominante. Pero eso mismo es lo que yo resumo en su talante absolutamente crítico. Pero yo creo que los grandes intelectuales siempre tienden a ser un tanto heterodoxos, de salirse un poco de la línea, vamos a decir, bueno, que acostumbra al resto, ¿no? Es ese punto de genialidad, bueno, pues de ir un poco más allá. A lo mejor. Como ese mismo día que él fallece, a las 9 aproximadamente de la mañana, él había escrito, que él era muy activo en redes sociales, en Twitter, habría escrito un tuit ahí con una foto con su gato que lo tenía en la cabeza, y él escribió un tuit y apenas a las 2 horas fue cuando le dio un infarto y falleció. Y me llamó la atención eso, que hasta el último momento, hasta el último instante estaba escribiendo, difundiendo, transmitiendo. O lo mismo, por ejemplo, San Pedro, sí. O el San Pedro, el escritor, ¿no? O Francisco Ayala, algunos otros que han muerto con la pluma puesta, ¿no?, en la mano. La verdad que eso es encomiable. Yo espero que tú también acabes así. No digo pronto, me refiero a que acabes tus días escribiendo. Yo quiero acabar mis días con la pluma en la mano. Pero bueno, no me pondré las botas, pero ya estaré con las zapatillas, a lo mejor, pero escribiendo. Bueno, pues ha sido una delicia, Antonio. Espero que se repita y te deseo mucha suerte con estos nuevos proyectos que tienes, esa idea de esa publicación sobre el tema del gnosticismo me parece muy, muy interesante. Así que te envío un abrazo y nos volveremos a ver para tratar otros temas. Muy bien, pues encantado, muchísimas gracias. Saludos a todos. Un abrazo.